Yo inicio la primaria, yo no pasé por kinder, inicio la primaria en la colonia Nueva Suriana del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Digo, mucha gente, voy a decir algo para que entienda que los profesores rurales, como esas normales rurales, realmente tuvieron mucha importancia. ¿Por qué? Decía, oye, ¿y por qué quieres estudiar la preparatoria? ¿Por qué estudias la preparatoria? No, pues yo quiero hacer una carrera universitaria. Me acuerdo que esa era mi respuesta. Pero había otras personas en que empujaban más y decían, bueno, pero ¿qué vas a estudiar? ¿O qué vas a hacer? No, pues yo quiero estudiar electrónica. Vas a componer radios, televisión y todo. Pues sí, pero pues yo quiero ser investigador. Y entonces se reían mucho porque decían, vas a andar con una lupa ahí siguiendo las huellas, ¿no? Como ese tipo de situaciones. Este podcast cuenta con el respaldo de el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible 2022-2023. Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos de nuevo aquí a su canal, al podcast de ciencias. Esta vez tenemos el privilegio de contar con una persona que tiene bastante experiencia en la ciencia. Está con nosotros el doctor Javier Martínez Juárez. Doctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Ricardo. Pues me encuentro bien, o sea, aquí encerrado y pues muchas gracias por esta invitación. Esperemos poder estimular algunas inquietudes o aclarar algunas dudas. Sí, a mí me interesaba mucho que estuviera por acá con nosotros porque sí he conocido investigadores profundamente interesados en digamos, la parte histórica de la ciencia. Uno de ellos me parece que es usted y además tenemos también, digamos, de alguna manera la ventaja de que tiene mucha, pero mucha experiencia ya en la ciencia. Sé que por ahí ya está cerca su jubilación, sé que, pues de alguna manera ya le dio todo lo que tenía que darle a la ciencia, ¿no? Sí, la verdad, pues yo creo que sí, a la institución también, o sea, sabrás que yo llegué a estudiar la preparatoria aquí a la Benito, bueno, en la Benito Juárez, ahí de la UAP, ahora es UAP, pero antes era la UAP, y pues realmente me formé ahí, o sea, estudié la preparatoria, me tocó estudiar prepa de 2 años. Posteriormente me fui a la escuela, en ese entonces la escuela de físico-matemáticas, la cual estaba compuesta por 4 colegios: colegio de electrónica, colegio de computación, colegio de matemáticas y colegio de física. Y bueno, yo, mi intención siempre fue estudiar electrónica, y entonces así que después, por situaciones diversas, terminé haciendo también la maestría. Precisamente fuimos de la primera generación de la maestría en dispositivos semiconductores, de la cual pues usted es egresado, orgullosamente egresado del posgrado en dispositivos semiconductores, y pues ya me fui a hacer el doctorado al CIMBESTAP. Para que la gente entienda un poquito de lo que ha estado haciendo los últimos años, eh, yo entiendo que va a ser complicado que nos pueda resumir todo, pero quizá un poquito de los últimos 5, 10 años que he estado haciendo en el posgrado, ¿qué nos podría compartir? Sobre qué ha estado investigando. A mí me tocó la oportunidad, justo como dice, de conocerlo como coordinador del posgrado, como profesor investigador del posgrado en dispositivos semiconductores y pues darme cuenta que pues es un investigador con mucha experiencia, pero también con mucho trabajo. Pues mira, durante los últimos 5 años, pues no sé, tal vez tengamos que quitar los 3 de la pandemia o los 2 de la Cierto. pandemia, ¿no? Sí, Porque sí.
ahorita los últimos 5 años sería del 18 para acá. Este, sí, yo creo que tendríamos que quitar un poco esos 2 años para hablar un poco del 16 para acá. Bueno, voy a tratar hablar, de platicar un poquito con respecto a la cuestión de las investigaciones. Cuando yo termino la maestría, mi tesis de maestría es hacer un láser de arsenuro de galio aluminio con una técnica particular, que es epitaxia en fase líquida. Esa técnica es, al igual que las otras técnicas epitaxiales, como el metal orgánico, o sea, de chemical vapor deposition, Ujú. el, el, CBD. el CBD, está también el que eh, uno que es Layer. Ya últimamente creo que es el que está trabajando el doctor Joaquín, pero pues o sea, la cuestión epitaxial en el MBE, ¿no? Y así, o sea, es técnicas que de alguna manera su máxima aportación desde el punto de vista tecnológico fue la creación del láser azul, del LED azul, ¿no? Dejámosle ahí, porque con otras técnicas no se puede hacer, ¿no? Entonces no se puede hacer por baño químico, por spray pirólisis, pero o sea, hay una infinidad de técnicas, pero definitivamente si queremos hacer dispositivos de esta calidad, de este tipo, pues en este caso se tienen que hacer con, con técnicas epitaxiales, ¿no? Que el mismo sputtering puede servir bastante bien. Entonces yo termino haciendo una tesis de un láser rojo, y entonces, pues cuando busco hacer el doctorado, de hecho lo busqué hacerlo a Francia, en el proyecto CEFI CONACYT, pero bueno, tuve ahí algunos problemas y problemas de tipo burocrático desde el punto de vista CONACYT, porque en la cuestión de examen, o sea, hasta vinieron los franceses a entrevistar a los que habíamos aprobado el examen y todo esto, pero bueno. Entonces yo termino haciendo el doctorado en el CIMBESTAP y ahí hago la contraparte. Es una cosa interesante. Ahí hago un detector de avalancha de antimoniuro de galio con aluminio y también por epitaxia en fase líquida. Este detector de avalancha es para telecomunicaciones. Las fibras ópticas que se están utilizando actualmente tienen 3 regiones donde tienen sus menores pérdidas. En 0.8 de micra, en 1.3 de micra y en 1.55. Actualmente, las telecomunicaciones trabajan en 1.3 micras en esa región. ¿Sí? Entonces, tanto los láseres como los detectores están de alguna manera sintonizados para esa longitud de onda. El detector que yo trabajé en el doctorado, que pues fue diseño y todo este tipo de cosas, construcción, fue para 1.55 micras, o sea que donde todavía no llegan a utilizarse las fibras ópticas. Sin embargo, tienen el potencial para poder escalar allá. Únicamente que no hay dispositivos bastante rápidos como este. Y por cierto, ahora que lo mencionamos, pues siempre ha estado latente en mi cabeza de querer patentarlo, ¿no? Porque ahí lo dejé y total, pero bueno. Entonces yo trabajaba epitaxia en fase líquida.
Regreso del doctorado y construimos un laboratorio de epitaxia en fase líquida, 2 hornos y todo este tipo de cosas. Pero poco a poco, entonces empecé a trabajar el óxido de zinc. Y también la intención era precisamente con el óxido de zinc obtener el láser azul, el LED azul. Muy propicio ese material. Y también lo pensé hacer por epitaxia en fase líquida. De hecho, si uno busca en la literatura universal con respecto al óxido de zinc trabajado por epitaxia, uno va a encontrar, no sé, a lo mejor 5 o 10 artículos, realmente muy pocos. Y bueno, estuvimos preparando todo ese tipo de situaciones en los equipos ya para empezar a trabajar ese tipo de situaciones. Mientras, pues empezamos a trabajar óxido de zinc. Fui el director de la primera doctorante de semiconductores, la doctora Reina Galeazzi. Yo fui su director de tesis. Bueno, y fue la primera tanto hombre como mujer, o sea, en el sentido de que fue la primera, la única, o cómo podría decirse, ¿no? La número uno, Sí. la número uno, ¿no? Y sin importar el género. Y bueno, ahí trabajé mucho tiempo, durante mucho tiempo, óxido de zinc. Pero otra de las cosas, pues, cuando yo regresé, el Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores no tenía un laboratorio de fotoluminiscencia. Entonces no sabíamos si luminescían o no, porque pues salíamos y lo poníamos al sol y si más o menos veíamos que brillaba, pues ya, no es cierto, pero ¿cómo hacíamos investigación? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que Sí. luminece un material o un LED o cosas de ese tipo? Pues ¿no? No teníamos rayos X, difracción de rayos X no existía. Aquí en el laboratorio ahí en semiconductores, que comúnmente le llamamos. Entonces, ¿cómo sabíamos qué materiales estábamos sintetizando y con qué calidad? ¿Sí? Y entonces yo dije, ay, no, pues está medio grave esto. Y ahí fue donde empecé yo, preocupado por eso, metí un proyecto a CONACYT, que afortunadamente fue aprobado para unas piezas del laboratorio de fotoluminiscencia, lo generé. Posteriormente metí el proyecto para el difractómetro de rayos X, eso fue por medio de la SEP, aquí en la cuestión esta de la institución, eso no fue a CONACYT, y afortunadamente también, o sea, de alguna manera se obtuvo, se instaló, se compró, se instaló. 2004 se compró, el 2005 pues ya se instaló, 2006 empezamos, ya el 2005, 2006 empezamos a echarlo a funcionar. Y ahí viene otra situación, de que me empecé a desviar, porque pues para esto necesitaba para dar servicio, porque a mí, no sé, es mi modo de ser, de que pues los equipos se ocupen, pero de manera, de manera eficiente, ¿no? Entonces, mi interés es de que estuvieran funcionando los equipos para que todos los estudiantes y los profesores, tanto de semiconductores como de la institución, ¿sí? O a lo mejor hasta de fuera, porque así pasó, bueno, pues pudieran usarlo, ¿verdad? Tuvimos un estudiante de doctorado de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Politécnico, el doctor Andraca, ahora doctor Andraca, que trabaja en el Politécnico, pero en Hidalgo, en el estado de Hidalgo.
Tuvimos otra, él estuvo 6 meses, por ejemplo, aprendiendo aquí la cuestión de difracción con el equipo. Tuvimos otro de San Luis Potosí, ¿sí? También, bueno, en fin, o sea, tuvimos varias personas que de alguna manera y ahí se veía la importancia de este equipo. Entonces, pero para poder pues enseñarles a ellos, a Andraka, todo esto, a Gabriel, al doctor Gabriel, pues era necesario que de alguna manera me desviara un poco de lo que venía haciendo, de la epitaxia en fase líquida por un lado, y meterme un poco a la cristalografía, a la difracción. Posteriormente, empiezo a trabajar con el doctor, ahora el doctor Gabriel y con la doctora Reina, el óxido de zinc en el 2005, 2006, por ahí. Se titulan en el 2010. Ya empieza a caminar un poco más el laboratorio de fotoluminiscencia solo y después el laboratorio de difracción, pues también de alguna manera, un tanto solo. Ahí viene otra situación. Entonces, las publicaciones, los 2 doctorados con óxido de zinc, trabajé mucho tiempo con respecto a eso. Sigo trabajando con respecto a óxido de zinc, o sea, es un tema que no... Y la verdad, siempre pensé que tenía que sacar el láser azul, ¿no? El láser azul con el óxido de zinc, pero bueno, ahora platicamos de eso. Sin embargo, pues empieza a crecer semiconductores, empezamos a tener bastantes compañeros que se iban incorporando, ¿verdad? Y hasta el 2012, nada más había 2 cuerpos académicos y ahí vino, pues, o sea, ya en un cuerpo académico, aunque, ¿cómo le llamaríamos? Oficialmente estaba compuesto por 8 investigadores de nosotros, pues resulta que había 4 que estaban así como colaboradores, o sea, ya éramos 12, y después llegó otro y entonces ya como que de alguna manera. El otro cuerpo académico, no sé cómo, también creo creció y todo este tipo de cosas. Lo cierto es que en el 2012 algunos compañeros que habían llegado nuevos, jóvenes, mucho más jóvenes que yo, pues hacemos otro cuerpo académico. Yo lo lidereo durante 3 años, 2013, 2014, 2015 y 2015, 2016. Por ahí, desde el 2012 que lo formamos y todo esto, bastante bien, un cuerpo académico que actualmente está consolidado, ¿no? Desde la primera evaluación llegó a grado de consolidación. Siempre tuvimos bastantes recursos económicos. En el 2015 metí el proyecto de una red temática, nos las aprobó la SEP. Por ahí estaba usted llegando a lo mejor, ¿no? No, por ahí. 2018 llegué yo por ahí. Ah, bueno. Y entonces en el 2015, bueno, se hace la red temática con un grupo de la Universidad Carlos III de Madrid, de España, con un grupo de investigadores de la Universidad de Canadá, una universidad de Canadá, McGill, y con los compañeros, compañeros amigos de la Universidad de San Luis Potosí, Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, en el 2016 meto el proyecto a CONACYT. Durante este transcurso, además de estar haciendo estas cosas, pues también estar metiendo proyectos, porque pues hay que meter proyectos a CONACYT, en ese entonces era así, ¿no? Y meter un proyecto, pues nos lleva 2 meses y todo esto, ¿no? Hacerlo bien. De tal forma que, pues de ahí fui sacando varias cosas, varios equipos. Entonces el 2016 fue cuando
metí el proyecto para el espectrómetro de fluorescencia de rayos X de longitud de onda dispersiva, lo aprueba nuevamente con ACID, 3 millones de pesos, se compra, se instala, lo instalamos y lo echamos a andar, empezamos a dar servicio al público en general, a todas las instituciones, aquí a toda la institución, y pues realmente nos llegaba una cantidad bárbara que después, o sea, yo estaba convertido más en técnico que en investigador, y entonces, en el 2015, afortunadamente también meto un proyecto de retención de la doctora Josefina, la cual usted conoce, y bueno, sale aprobado el proyecto. Y pues de alguna manera hasta actualmente sí continúa con nosotros aquí en Semiconductores. Entonces, eso de meter proyectos de gestión y todo eso, a mí se me da, pero entonces como que los proyectos de investigación propiamente, como que yo los iba atrasando. El instalar y el echar a andar el espectrómetro de fluorescencia me quitó por lo menos 2 años, del 2016, 2017. Y bueno, retomo nuevamente el óxido de zinc y empiezo a trabajar también con la doctora Josefina, que ya para entonces ya tenía 2 años o 3 años, y empezamos a colaborar con la doctora Josefina en la hidroxiapatita, ¿verdad? En la hidroxiapatita, en nanotubos de carbono, ¿no? Ese tipo de situaciones. En el 2019 yo titulo a un estudiante de doctorado, a Pedro Ángel, precisamente de la simulación de unos resultados simulados de los nanotubos de carbono, ¿no? Utilizando el supercómputo, porque también es otra herramienta que está ahí, para toda la universidad, y para otras instituciones. Y sin embargo, pues luego muchas veces no hay muchos proyectos. Creo que ahora ya hay bastantes, ¿no? Pero en ese entonces iniciaba y todo. Entonces, ahora sigo y pues continúo con la hidroxiapatita y con los nanotubos de carbono y con el óxido de zinc. Está la estudiante de doctorado Janet, está trabajando el óxido de zinc, espero que ya se titule Edna Xochitl, que está trabajando hidroxiapatita. Pero bueno, la ciencia es así y uno también inquieto. Resulta que desde el 2010, leyendo e investigando y todo este tipo de cosas, me surgió la idea de poder hacer un dispositivo o un material más que un dispositivo. Claro, la intención es hacer un dispositivo, pero primero un material que pudiese aprovechar toda la energía que existe en el ambiente. Sabemos que, por ejemplo, la cuestión de las celdas solares, pues de alguna manera es la generación vía el sol, ¿no? Y entonces la cuestión eólica, la otra, y el efecto fotovoltaico, ¿no? Entonces, en el caso de las celdas solares. Y entonces yo dije, es que térmicamente hay mucha energía, ¿no? Y entonces empezamos a buscar la manera le propuse a un estudiante de licenciatura, precisamente de una universidad tecnológica, la Universidad Tecnológica de Puebla, que está en Cholula, por allá en Cholula, trabajar algo con respecto a eso. Y entonces le llamamos materiales termofotovoltaicos. Materiales. Queremos utilizar la temperatura, la cuestión térmica, y entonces mediante tipo termopar, termopar, diferencia de temperatura, pues o sea, poder generar electricidad también. Y además, o sea, que esos materiales sirvan para la cuestión fotovoltaica, ¿no? El efecto fotovoltaico.
Entonces, hasta ahorita ahí está. Esas tres cosas que andamos moviéndonos. Es un mundo de cosas porque sinceramente creo que pues ha tenido que pasar por mucho. Y parte de lo del interés que tengo de centrar en un tema es justamente conocer cuál es su perspectiva en relación al aspecto histórico de la ciencia. Vamos a ponerle la ciencia en México o la ciencia en Latinoamérica. Pero antes de ir para allá, eh, quiero que le quede claro a las personas que nos están escuchando Sí, que pues nos ha compartido un poquito de sus logros, pero estoy seguro que hay muchos, pero muchos más logros, tanto personales como académicos, muchos y variados, ¿no? Y tengo la idea, tengo esta como intuición de que mucho tiene que ver con el camino que tuvo que seguir desde pequeño, desde que tuvo un interés en la ciencia, no sé, me imagino desde la primaria o algo así. Entonces, ¿habría forma de que nos compartiera un poquito cómo fue su camino, cómo salió de esa ciudad de donde nació? Eh, ¿Fue complicado, no fue complicado? Yo por ahí sé que sí lo fue, pero nos podría compartir un poquito de eso para que pues entendamos por qué la historia de las personas también es importante. bueno, digo, yo creo que cada caso es muy particular. Eh, y sin embargo, y por eso creemos que como cada uno conoce el caso que mejor conoce es el suyo, entonces, pues uno considera que sí es relevante o no es relevante. Pero, dada la cuestión, o sea, si consideras que es de interés, pues yo puedo mencionar lo siguiente. Este, yo inicio la primaria, yo no pasé por kinder, inicio la primaria en la colonia Nueva Suriana del municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Este, pues más que nada por acompañar a mi hermana que ya había terminado el primer año, y entonces pues ya iba a segundo, yo tenía 5 años realmente, y entonces ingreso a la primaria. Pues mis padres siempre, o sea, realmente de escasos recursos, nunca, no me gusta la cuestión esa de, se confunde el concepto de humildad con la falta de recursos, ¿no? Y entonces, de escasos recursos, mi padre pues era peón, ¿no? O sea, allá en esas, en esas tierras de la colonia Nueva Suriana, este, y pues mi madre, pues, o sea, le ayudaba en lo que podía, en la cuestión del campo, pero también su obligación, la cuestión de que genera los alimentos, ¿no? Entonces, nosotros nos íbamos a la escuela y así fue, pues yo cursé allá primer año hasta quinto. Cuando yo termino quinto año, mi hermana termina la primaria. Fue interesante digo, mucha gente, voy a decir algo, para que entienda que los profesores rurales, como esas normales rurales, realmente tuvieron mucha importancia. ¿Por qué? Porque cuando yo entré a primero, mi hermana segundo, y el grado más avanzado era tercero, y era solamente un profesor, el profesor Félix. Este, Muy interesante que cuando pasó, los de los 2, 3 o 5 del tercero pasaron a cuarto. ¿Sí? Mi hermana pasa a tercero, yo paso a segundo, hay otros a primero, entonces hay 4. Y nos dividía, los padres de familia hicieron las aulas, ¿sí? Como se hacen allá en Martínez de la Torre, o sea, de manera con lo que se llama bambú y todo esto y techos de cartón. Entonces, bueno, en ese entonces, ¿no? Y resulta que
pues dividieron la aula y entonces en uno estaba tercero y cuarto, en otro primero y segundo. Y pues salía de una puerta y entonces hicieron las puertas juntitas para que nada más saliera de una puerta y se metiera al otro y llegaba, dejaba las tareas, enseñaba alguna cosa y regresaba al otro y así, ¿no? Así andaba, así andaba. Y digo, era un maestro rural. ¿Sabes qué hacía en las tardes? En las tardes nos enseñaba danza, voleibol, básquetbol, fútbol, béisbol. O sea, todo eso. Y después ya, antes de oscurecer, de 6 a 7 o por ahí, en lo que daba sus cursos para los adultos, o sea, los alfabetizaba. Wow. Este, ¿cómo vivía? No sé cuánto ganaba. Lo que sí es que la población, por semanas, le iban dando de comer. Entonces, en esa semana comía en una casa, la otra semana comía otra casa. Y la cuestión de la ropa también, o sea, muchas veces se las iban arreglando así. Lo apoyaban mucho, pero es que, digo, no le daría tiempo para otra cosa, ¿no? Bueno, entonces yo concluyo quinto año, mi hermana sexto, y llega mi padre con la noticia de que pues nos vamos a ir a Guerrero, a regresar a Guerrero. Entonces regresamos a Guerrero, porque ya había secundaria. Y a él siempre pues de alguna manera buscaba que nosotros estudiáramos. Resulta que de la colonia Nueva Suriana, Martínez de la Torre, bueno, se puede decir a la cabecera municipal, yo creo que ha de haber como 30 kilómetros, 20 kilómetros, ¿no? Y como para ir y venir diariamente, pues obviamente que no iba a ser posible, primero por la escasez de recursos. Y segundo, también la cuestión del transporte. Era un transporte diario, ¿no? Uno que venía y otro que regresaba, y así. Una cosa interesante ahí es que, por ejemplo, no sé si pasó en todo el país, pero allá en Veracruz, llegaba el comisario con el maestro, cuando se iba a inscribir a los estudiantes, llegaba a las casas, así sea del campesino, pues no había más que campesinos y todo este tipo de cosas, ¿no? El hombre más rico, el hombre rico de ahí era don Efrén Alarcón, famosísimo porque pues era dueño de millares de hectáreas con naranja o sea, todo este tipo, ¿no? Una persona muy rica. Y entonces llegaban a las casas de los campesinos y decía, a ver, ¿cuántos hijos tienen? No, pues que 3. ¿Cuántos años tienen? No, pues, este tiene que ir a la escuela. Pero el comisario, el comisario iba con el profesor y entonces ya tenían alumno o alumna, ¿no? Y si no iba, ¿sí? Obviamente que en esa población no había cárcel, pero los arrestaban, castigaban al papá. Los domingos hacían que de alguna manera se quedaba ahí en esa, pues era una como choza y todo ese tipo de cosas. Ahí, o sea que no tenía permiso como para salir a echar su aguardiente, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Entonces llegamos a Guamucitlán Guerrero, y efectivamente había secundaria. A mí me inscriben, yo para entonces, llego cuando tenía yo 9 años cumplidos, este, a ver, 67, no, 10 años, y no sé usted si le tocó o si supo, pero en el país había dos calendarios, calendario A y calendario B. No me recuerdo bien, pero uno iniciaba en febrero y terminaba en noviembre. Ese me tocó a mí allá en Veracruz, pero como quisieron homogenizarlo en todo el país, perdón, el otro calendario es el que tenía por acá en el centro de septiembre a junio, ¿no? Julio y agosto eran vacaciones, en el otro calendario, diciembre y enero eran vacaciones. Pero como se quiso homogenizar, empezaron a recorrer, entonces en uno de los años cuando empezó,
resulta que ahora salimos de vacaciones noviembre y diciembre y entramos en enero. Para el siguiente año fue octubre y noviembre y entramos en diciembre a clases. Y entonces yo cuando llegué a Guamucitlán, aquí tenían el calendario de entrar en septiembre. Así que ellos ya habían entrado, yo salí en octubre, me vine para acá, pero bueno, alcancé a cursar sexto año y de ahí me fui a la secundaria. En la secundaria, pues nada más había secundaria en esa población, el municipio también, y la cabecera municipal. Y pues ahí vienen los pesares. Ahí realmente algo que ahí no sé si yo desde entonces tenía la inquietud de ser investigador. Hasta ahí, cuando terminé la secundaria, yo no sabía. Me gustaban ahí algunas cosas y todo esto, pero no era tan dado a detenerme a observar y todo este tipo de cosas. Yo llego aquí a Puebla y estaba Puebla en ese calendario precisamente. Los chicos que terminaban en junio tenían que esperarse todo un semestre para iniciar en febrero la preparatoria. Entonces yo ingreso a la preparatoria y ahí donde me asistían, ¿no? Yo tenía, para eso yo tenía 14 años, entonces me dice, pues los familiares de la persona que me daba de comer y que me rentó la de recámara y todo esto, pues llegaban y bueno, ¿y qué? Porque es interesante cómo la gente aquí vivían en Puebla. Y yo con mis 14 años, yo ya estaba en la preparatoria. Familiares de esta persona y muchos de ahí de esa zona, donde yo llegué a vivir por el centro escolar, pues tenían 13 años, iban en quinto año de primaria. Había uno que me preguntaba mucho, ahora es profesor, pues ya tenía como 16 años y estaba terminando la primaria. Entonces me decía, oye, ¿y por qué quieres estudiar la preparatoria? ¿Por qué estudias la preparatoria? No, pues yo quiero hacer una carrera universitaria. Eso, me acuerdo que esa era mi respuesta. Pero había otras personas en que empujaban más y decían, bueno, pero ¿qué vas a estudiar? ¿O qué vas a hacer? No, pues yo quiero estudiar electrónica. Vas a componer radios, televisión y todo. Pues sí, pero pues yo quiero ser investigador. Y entonces se reían mucho porque decían, vas a andar con una lupa ahí siguiendo las huellas, ¿no? Como ese tipo de situaciones. Y le digo, no, yo quiero ser como investigador, o sea, de científico, alguna cosa así, ¿no? O sea, yo estaba salido de la secundaria, entrando a la preparatoria. Venía de una población donde no había biblioteca, ¿no? Donde no conocía los semáforos, o sea, muchas cosas. Sí, algo rural, no sé si a usted le pasó, pero de verdad que entonces se enfrenta uno pues ahora sí que, aunque Puebla no era muy grande, pero sí con la gran urbe, ¿no? O sea, con otra forma de vivir y todo este tipo de cosas. Entonces, pues, no, yo quiero ser. Pasó el tiempo y pues terminé la preparatoria, me inscribí aquí a la facultad de Físico-Matemáticas ahora y ya, por lo que yo había dicho, ¿no? Hice la maestría, hice el doctorado y pues sí, realmente terminé. Es una de las, yo digo, las personas que me conocieron en ese entonces que todavía viven, ¿no? He platicado con ellos y ellos fueron los que, la señora fue la que le dijo a mi esposa una vez de que, oye, ese Javier es de mucha palabra, dice, porque las cosas que dijo cuando tenía 14 años, dice, las cumplió, ¿no? Eso de hacer una carrera universitaria,
pues ni en sueños, ¿no? Para muchos, y pues venido de de otro lado, y así con tantas deficiencias, se puede decir, ¿no? Así, o sea, eso fue el empezar, ¿no? El empezar, eh, la maestría fue otro problema, terminé la licenciatura, me fui a Linaue, estuve un semestre, pero ya trabajaba. Bueno, desde que yo llegué aquí a la preparatoria, yo trabajaba en la Benito también, estudiaba y trabajaba, ¿no? Entonces, terminé la preparatoria en la diurna, que era de en la mañana, de las 7 a la 1 a la mejor, pero siempre como a las 11 ya no había clases, y yo empezaba a trabajar a las 3 hasta las 9 de la noche. Y allí mismo en la preparatoria Benito Juárez. Eh, y entonces ahí conocí a grandes amigos, compañeros. Eh, Tuve de compañero tanto en el grupo en el salón como en el trabajo a un genio, gran amigo, ¿no? Héctor Fidencio Sánchez Morgado, que actualmente es doctorado en matemáticas, trabaja en el Instituto de Matemáticas del UNAM. Yo creo que ya de tener, no sé, digo, años, ¿cuántos años trabajando? Eh, pues por lo menos unos 40, no sé, siempre, ¿no? Y digo un genio porque lo que le preguntáramos, él sabía, ¿no? Fue autodidacta él. Él fue autodidacta. En otra entrevista que me hicieron, también comentaba de que recuerdo muy bien que él aprendió aprendió inglés con los discos, con los LP. Lo ponía en su maquinita y ahí estaba escuchando y todo este tipo de cosas. Este, pero lo mismo sabía de historia, de física, de filosofía, no, era de biología, ¿no? Era muy bueno. Y sí, yo creo que sigue siendo bueno, bastante bueno, muy inteligente, pues. Este, y entonces, en ese entonces yo empecé a ir bueno, a cursar la maestría a Linaue, este, pero pues estamos hablando de 1984, cuando solamente creo que había dos formas de llegar a Linaue. Uno era un carro azul que salía de la 6 Poniente y por la 11, por ahí, 6 Poniente y 11, creo que todavía sigue por ahí la terminal esta, pero se iba por aquí, por Acatepec, ¿no? Y pasaba Tonancintla y ya pasaba a dar la vuelta a Linoe. No sé para dónde se iba de ahí, porque siempre hay. La otra forma era unos rojos, unos autobuses rojos Chipilo, que iban a Chipilo, pero estos iban por Cholula. Entonces pasaban por Cholula, pasaban a Tonancintla, antes bueno, allá en Tonancintla, ahí en la esquina de Linaue, pues ahí nos bajábamos y ya, ¿no? Pero el carro azul, pues se hacía 2 horas. O sea que había que tomarlo a las 6 de la mañana para llegar a las 8, ¿no? ¿Por qué? Porque esta carretera que actualmente ya hay como de 4 carriles a 3 carriles ahí para venir a Puebla, pues realmente era de 2 carriles y uno, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ya para meterse a Catepec, pues era terracería. Y de ahí todo era terracería, ¿no? En el caso de los de Chipilo, pues de aquí a Cholula ya estaba la recta, y entonces, pero ya de ahí, pues empezaba a sufrir, ¿no? Así que las clases empezaban a las 8 y yo tenía que llegar a trabajar aquí a las 5 de la tarde. Yo ya tenía una plaza de auxiliar de investigación en semiconductores, y entonces llegaba yo a trabajar a las 5 de la tarde, viniendo de Tonancintla, ¿no? Entonces, pero también de regreso, pues eran 2 horas. Eso fue en el 84, cuando yo ingresé a Tonancintla. En el 85 se aprueba
mejor dicho, se aprueba por el Consejo Universitario la maestría en dispositivos semiconductores, y yo ya estaba estudiando electrónica allá en Tonancintle, y dije, no, bueno, pues creo que mejor me voy aquí a semiconductores. Y sí, ahí fuimos de la primera generación. Este, y bueno, ya después, o sea, hemos seguido, hemos continuado, eh, pero sí, o sea, fue un tanto. Lo importante, lo que yo digo es que no hay que desistir, ¿no? O sea, hay que ser perseverante, buscar, si algo tiene uno en mente, intentarlo. Siempre es mejor intentarlo que decir, qué hubiera sido, qué hubiera pasado, que no, 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 no. Lo intenté, si se pudo, pues qué bueno, y si no, pues también, ¿no? O sea, ahí sí ya puede uno decir, porque, Sí, por ejemplo, este, yo termino la secundaria y pues como mis padres seguían de escasos recursos, o sea, así fueron de escasos recursos toda su vida, pues buscaron la manera de que yo siguiera estudiando, pero que no costara. Entonces yo fui a hacer examen a Ayotzinapa, a la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Tengo compañeros, que 5 compañeros ingresaron ahí. Me parece que ya 4 se jubilaron y uno sigue activo por ahí, por Texcoco. Me parece. Ah, no, creo que también hay otro en Acapulco, pero y sigue activo, no me acuerdo. Pero esos 5, este, otra institución donde fui a hacer examen de admisión, saliendo de la secundaria, fue a Chapingo. ¿Sí? Y es interesante porque entonces no era universidad, era escuela superior, ¿no? De agronomía o de agricultura, o sea, y estaba ubicado en Chapingo, en el sí. Estado de México, ¿no? Y entonces tampoco ingresé, ahí sí, de los no sé cuántos fuimos, como 20, ninguno se quedó, ¿no? Pero bueno, así que uno pudo haber ahí dicho, pues ya no le intento, ¿no? Ya, Sí. qué cosa. Pero ahí tengo uno de los compañeros que entró a Yoxinapa, que se llama Maximiliano, dice, le tuvimos mucho tiempo, mucho miedo a la pobreza. Y por eso es que, pues, vimos cómo y Salieron adelante. sí, salimos adelante. Y ahora que ya conocemos un poco de su experiencia personal, de su experiencia académica, para ir cerrando con esta charla tan amena, eh, me gustaría que nos diera si se puede, un mensaje doble. Uno, en el sentido de cómo ve usted el futuro de la ciencia en México y Latinoamérica, y al mismo tiempo que nos pudiera compartir pues un mensaje a todos aquellos que estamos de alguna manera viniendo detrás de usted y que llegamos a pensar que la situación está difícil, pero pues ahora conociendo también su experiencia, pues quizá no está tan difícil, o puede que sea difícil, pero pues con su experiencia de vida el mensaje ahí está mandado de que se puede, ¿no? Hay que perseverar, ya nos lo compartió. Entonces, ¿qué nos podría decir? Primero, con respecto al futuro de la ciencia, ¿cómo ve? ¿Qué viene? Y por otro lado, ¿qué mensaje nos podría dar a todos los que venimos ahí detrás de usted? Ya está el camino y aún así, pues de repente vemos unos cuantos problemas. ¿Qué nos podría decir? A ver, la primera parte, y a título personal, o sea, esa es mi concepción. La ciencia es universal, ¿sí? Sin embargo, depende mucho de cómo le enfoque uno y cómo le enfoque, por ejemplo, el país, la región y muchas veces, por ejemplo, las empresas, porque también en las empresas se hace ciencia y se hace mucha ciencia, ¿sí? Sin embargo, aquí viene la situación, depende mucho del enfoque, ¿no? La ciencia básica
realmente importantísima, ¿verdad? En todos los aspectos. La cuestión técnica, la ciencia sobre tecnologías y innovaciones y todo esto, pues ni se diga, o sea, todo este tipo de cosas cada vez se amplía eh, las áreas de tal manera que terminan ahora generándose nuevas áreas, ¿verdad? Y pues donde mucha gente profundiza. Y de ahí salen cosas que luego muchas veces no se visualizaban hace 5 años, hace 10 años. ¿No? Entonces, esto va a continuar y va a continuar para bien. ¿Sí? Aquí viene ahora, aquí la importancia es el enfoque. ¿Sí? Yo considero que es bueno que haya investigadores a todos los niveles. Sin embargo, siento que durante mucho tiempo se descuidó la ciencia un tanto aplicada a nuestra realidad, a resolver problemas de nuestra sociedad. No sé, usted es de Coatzacoalcos, ¿no? Así es, sí. Este, y por allá también se produce mucho mango. O sea, por tomar algo. Aquí Sí, vivimos en Puebla y también se produce mucha manzana. Y en época de temporada de la fruta, de manzana, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchas veces los productores ya no la quieren ni cortar, porque gastan más en cortarla, en todo este tipo de cosas, que lo que les van a pagar. Lo digo porque allá en mi pueblo también se produce mucha fruta. Y bueno, pues no tiran los árboles porque de alguna manera algo les rescatan los productores. Pero ya no los cuidan, no hay un estímulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay industria. ¿Sí? Entonces, en época de temporada usted va a ver pero resulta que pasa la temporada y en octubre, septiembre, octubre, se quiere usted comer un mango y pues entonces viene no sé de dónde y a lo mejor lo encontramos en el súper, pero pues ya nos cuesta bastante caro, ¿no? De tal manera que muchas veces también no terminamos convencidos de pagar. Así como eso, hay otras cosas. Cuando inicia semiconductores, eso es muy importante que la gente lo sepa. Los fundadores, Alejandro Pedrosa, Juvencio Monroy, Carlitos López y Javier Villanueva, tenían una idea como de cómo hacer investigación. Ellos hicieron los hornos. Digo, yo fue cuando entré a hacer los hornos que alcanzaban 1200 grados centígrados para poder hacer la difusión, ¿sí? Hacer hornos para hacer oxidaciones, la consola de control, el transformador, los transformadores. Yo hice un transformador que, que subía de 120 voltios a 2000, ¿sí? En el secundario tenía 7000 vueltas, 7000 y tantos, yo lo calculé, todo eso. Ese sigue funcionando ahí con la alineadora para encender la fuente de luz ultravioleta. O sea, todo ese tipo de situaciones. Pero ¿cuál era la idea de ellos? Ellos lo que deseaban es que tener el instrumental para poder hacer investigación. O sea, de alguna manera, encaminado a una industria nacional. Una industria en ese entonces electrónica nacional. ¿Sí? No la tenemos actualmente. Han pasado, esto se funda en el 1975, 76, ¿sí? Estamos por cumplir 50 años y bueno, México no tiene una industria electrónica. No tiene una industria automotriz propia, como la tuvo Brasil o la tiene Brasil, que fabricaban sus carros. ¿Sí? Y ya no hablemos de un avión o alguna cosa de este tipo, ¿no? Entonces, vea, en cuestión de campo, sucede exactamente lo mismo en la cuestión industria, ¿sí? Y si buscamos otras áreas, por ejemplo, la medicina, se fabricaban muchas aquí vacunas
A usted le ha de haber tocado también la vacuna esta que nos dejaba Sí, la seña de por vida, ¿no? Y pues todo eso se fabricaba. Actualmente, ¿sí? No se fabrica. Y quiero, o sea, pensar que no es cuestión de este gobierno, sino que así de manera paulatina y por desconocimiento o desinterés de los gobernantes, lo vinieron dejando, ¿no? Ah, y el otro que lo arregle si quiere, o yo por lo menos aquí, mi interés es y así, ¿no? Y cada quien tenía su interés. Tuvo su interés y de alguna manera, entonces, creo que deben de existir, como ha existido siempre, personas que, pues, que le meten a la ciencia básica, con cosmología, si usted quiere, no sé, o otras cosas, eh, física molecular, biología molecular, química molecular, no sé, algunas cosas, ¿sí? De frontera, ¿verdad? Otros que pues, le meten a la cuestión de la innovación, de la cuestión tecnológica, pero también, insisto, se dejó mucho tiempo a aquellas personas que pues tenían un poco de interés en que en la tierra, ¿no? En que realmente apoyara al campesino, a mejor producción, cuestiones de regadío, o sea, algo más científico, porque pues ellos lo hacen en función de su experiencia y conocimiento, ¿no? Así me lo enseñaron y pues no le muevo naditita. Si uno llega con ellos, con los obreros, con los productores de frutas, de productores del campo y todo esto, y pues tienen su explicación, ¿sí? Entonces, resulta que si uno conoce, uno se interesa en ese tipo de cosas, puede uno darle una explicación, una explicación científica del por qué esto, ¿sí? Y mejorar las cosas, obviamente. Siempre, o sea, la investigación, o sea, ayuda para mejorar las cosas, ¿no? Eso es lo que yo considero que de alguna manera, en lo particular, si sigue la cuarta T, la cuarta transformación, yo creo que va a ser en esos caminos, con ese espíritu, ¿verdad? sí. Ser autosuficiente en alimento, ¿sí? Ser autosuficiente buscando siempre la autosuficiencia en varios aspectos. No sé si vaya a hacerse alguna vez una industria electrónica nacional, pero bueno, yo creo que, a ver, o a lo mejor ahora con la relocalización, pues a Sí, lo mejor aprovechamos algo, ¿no? O aprovechan algo las nuevas generaciones que quieren entrar a este tipo de situaciones. Yo considero que ahí es donde ese es el panorama que yo vislumbro, ¿no? Va a haber mucho apoyo, mucho estímulo, o sea, mucho campo. Lo que sí es que es muy importante que no, que cuidemos tres cosas: que sea cuestión ética, mucha honradez, ¿no? Honradez de que no engañar a los campesinos o a la persona o el grupo, ¿no? De que donde pueda uno, donde va uno a participar, ¿no? No engañarlo, de que hacerle creer es, como merolico, de que yo te vendo esto o cosas de ese tipo y dame 50,000 pesos y les aseguro que su producción va a ser el doble, o sea, ustedes lo van a sacar de ahí, todo ese tipo de cosas, ¿no? Este, te voy a contar una anécdota que pasó en el estado de Oaxaca y por cuestión, no sé, no voy a decir el nombre de la población, pero es muy importante, muy interesante. Resulta que pues llegó un ingeniero agrónomo, ¿no? Y muchos campesinos ante su ciencia y todo eso, pues, o sea, de alguna manera vieron que sí le resolvía sus problemas y les apoyaba, ¿no? Sin embargo, en un momento determinado,
se asoció con un campesino que tenía ahí por ahí cerca de 8 o 10 hectáreas y le dijo, mire, oiga, ¿qué le parece? Vamos a echar melón chino en sus tierras. Yo voy a ser el asesor y todo eso. Yo le traigo la semilla mejorada y tal. Y entonces, pues, dijo pero a ver cómo, no, pues usted ponga sus tierras, usted lo va a cuidar, yo le voy a asesorar y voy a traer las cuestiones, además de la semilla, pues, eh, las, los materiales para fumigar y que se logre, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que lleva la semilla el ingeniero, ¿no? ¿No? Y que la siembra. Y pues el campesino cuidando las cosas y todo eso, y empezó a brotar la planta, y, y sus coterráneos le, le decían, oye, por su apellido, oye, ese no es melón, se me hace que es pepino. No, ustedes no saben, el ingeniero lo trajo, ¿no? Ni modo que el ingeniero no sepa, el ingeniero lo trajo, no, bueno, le decían, y pues no, pues ciertamente era pepino. Dicen ahí la población que el ingeniero, o sea, el señor no perdió porque sacó tortons llenos de pepino que ya no sabía dónde venderlo, ¿no? En la Ciudad de México, aquí en la ciudad de Puebla, o sea, mercado de alguna manera y mucha producción. No perdió. Y bueno, creo que como iban a la mitad y cosas de ese tipo, pero lo que sí es que parece que se desterró el ingeniero de la vergüenza, ¿no? Porque le gritaban, ¿no? Es que siembra melón y cosecha pepino. Digo, ese tipo de situaciones, o sea, hay que ser ético, hay que ser Sí, honesto, ¿no? Si no es esto, bueno, de alguna manera tampoco, no porque sea uno doctor o cosas de ese tipo, considere uno que tiene uno que saber de todo, ¿no? La verdad, no. Esto es con respecto a la cuestión de la ciencia, como yo lo vislumbro aquí en nuestro país, ¿no? La otra, me preguntabas con respecto a al- finalmente, ya nada más para concluir, el mensaje. un mensaje, El, ajá, un mensaje para todos los que vienen y que de alguna manera se sienten preocupados de repente, tanto en México como en Latinoamérica, por la situación de la ciencia en general, ¿no? sí, fíjate que es muy importante, muy, muy importante, este, lo voy a decir desde mi experiencia. Yo fui el profesor, yo fui en su momento el coordinador que presentó ante el Consejo Universitario el proyecto de doctorado en dispositivos semiconductores, el cual fue aprobado allá en mayo de 1900, del 2005 y lo abrimos en el 2006. Actualmente han salido alrededor de 80 egresados de ese doctorado, doctores en dispositivos semiconductores. Y es interesante porque, pues, antes, ahora ya hay doctores en muchas cosas, ¿no? Pero particularmente en dispositivos semiconductores, muy importante en este momento, después de la pandemia y por la guerra que sabemos que existe, ¿sí? Geopolítica, no nada más la guerra física entre Rusia y Ucrania, sino la guerra geopolítica, ¿sí? Se habla de semiconductores. Ahí es donde está la oportunidad, ¿no? Y lo digo, lo señalo, porque en su momento, cuando abrimos el doctorado, no creíamos que, o sea, no sabíamos que nos iba a dar esta oportunidad para nuestros egresados, ¿verdad? Así como eso, pues obviamente que, por ejemplo, también en química, en biología, en geología, ¿no? En muchas áreas, ¿verdad? Sí, Es parte importante de que lo principal es estar preparado, o ahora sí que capacitado, ¿sí? Porque el mundo es muy dinámico, la sociedad mundial es muy dinámica, ¿no? Cambia muchas cosas y entonces hay oportunidades, hay
pero si no se tiene la capacidad, si no se está capacitado, perdón, si no se tiene el conocimiento, ahí va algo que yo les he dicho a lo mejor a usted, pero casi a todos mis alumnos les cuento esta anécdota, de que allá en mi pueblo, en la salida, ¿sí? Alguien por ahí se quemó un coche, una camioneta, pero, o sea, pues vieron que ardió y todo eso, la apagaron y ahí lo dejaron. Y pasó 1 año, 2 años, 3, 8 años y todo eso. Un día pasa alguna persona en su coche, y se acerca, ¿no? Bueno, ¿y ese qué cosa? Pero pues ya tan destruido que le habían quitado las llantas, que esto, que el otro, ¿no? Simplemente, pero ya ni se sabía ni de quién era, ¿no? Entonces el señor se agachó, buscó la manera y dijo, ahí tiene el motor. Y todos sabían que tenía el motor, ¿sí? Pero pues nadie tenía el conocimiento. Y además nadie se atrevía, a lo mejor sí tenían el conocimiento, pero no se atrevían a hacer toda la maniobra para bajarle el motor. Entonces pasó otra vez, preguntó, no, pues, ¿de quién es? Pues, quién sabe, ¿no? ¿Y qué tiempo tiene? Pues, no sé, 10 años, 8 años allá. Ay, carajo. Oigan, pues que va con el presidente municipal, oiga, fíjese que pues voy a hacer un trabajo en esa camioneta que está ahí ya toda abandonada. Sí, pues si quieres llévesela. No, no tanto, no, o sea, bueno, pero como con el permiso y de palabra, ¿no? Pues fue y le sacó el motor y todo este tipo de cosas, para hacerlo corto. Y entonces al ratito lo adaptó, ¿sí? En otra camioneta, que pues era mecánico el señor, y entonces sabía de esto, y pues, no, pues sí quedó. Y ya después andaba en su camioneta con motor casi nuevo, ¿no? No nuevo, sí, no usado, no muy usado. Y entonces la gente empezó a decir, oye, qué suerte de este tipo, ¿no? Oye, que... Y yo me acuerdo que en una charla con amigos les dije, no es suerte, es coincidencia, ¿sí? Porque el caso ahí estuvo siempre, pero nadie se atrevió o nadie tenía el conocimiento. Aquí coincidieron las dos cosas, el caso estaba, él tenía el conocimiento y además se atrevió. ¿Qué pasó? Salió ganando con un motor, ¿no? Un motor salido de la nada, cosas de este tipo. Entonces, aquí sucede así exactamente. Si está uno capacitado, entonces para eso necesita uno estudiar. Y estudiar, o sea, con fe, con fervor, de que va uno a adquirir el conocimiento. Que no debemos, yo no me acuerdo haber pensado de que si me alcanza o no me alcanza la cuestión del dinero, ¿no? O sea, la verdad es que también como auxiliar de investigación yo ganaba lo que, pues no sé, ahorita podría ser como 250 pesos al mes, ¿no? Y sin embargo yo con eso vivía. Y ese tipo de situaciones, pero a mí me interesaba el conocimiento, el aprender, el saber y todo esto, por qué y todo, ¿no? Los por qué, los cómo, ese tipo de situaciones. Entonces, mi mensaje es ese: capacítense, vayan por el conocimiento, no le vean el resultado práctico de que al otro día ya quieren ser gerentes o de que ya, no. Por ejemplo, nuestro país, también hay que tener conciencia de que en nuestro país hay escasez de recursos, estamos pagando casi 1 billón de pesos, casi 1 billón de pesos cada año por intereses de lo que se llamó el FOBAPROA, que hizo Cedillo. Y entonces, toda esa cantidad de recursos podía aprovecharse para preparar, para que
para que siempre haya pues un apoyo económico, los que quieren hacer el postdoc, los estudiantes de maestría, de doctorado, o sea, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero como quiera, haya o no haya, yo no tuve beca de maestría, ¿no? Tuve beca del doctorado, sí, pero en maestría no tuve beca y sin embargo nunca desistí de no hacerla. Sí, ¿No? Y ese sería mi mensaje, o sea, hay sí. que prepararse y pues ya preparado van a ver que va a coincidir con la oportunidad y eso sí, aprovechenla de los cabellos porque luego las oportunidades dicen que son calmas, ¿no? Justo en eso estaba pensando, que en esta historia que nos cuenta de la camioneta, pues estaba ahí el conocimiento, una persona capacitada, pero si no aprovechaba esa oportunidad, quizá no. Digo, muchas personas no aprovecharon esa oportunidad, también pudieron haber tenido escasez de conocimientos, pero no dudo que entre los muchos que vieron esa oportunidad, había uno que otro que también pudo haber hecho lo mismo, ¿no? Así Pero es. no aprovechó la oportunidad. Entonces me parece excelente ese mensaje que nos deja de que aprovechemos la oportunidad. Y si solo nos aparece una oportunidad, pues que la agarremos, ¿no? Que no hay de otra. Nos aferremos a ella. Sí, por último yo te diría, mira, Ricardo, o miren, compañeros, si por cualquier circunstancia ustedes llegan a un lugar, ¿sí? Y probablemente no estén a gustos porque no consideran que no es lo que ustedes querían o lo que buscaban, pero es mejor que de alguna manera, ¿sí? Eso les sirva de plataforma para ir buscando lo que ustedes quieren, ¿no? Porque definitivamente si no se tiene un sustento, o sea, aquí viene una cosa muy interesante. Hay tres cosas, según yo, mi concepción, hay tres cosas, ¿sí? Que son gratis. En la vida son gratis, ¿sí? Uno, uno se puede poner a hacer ejercicio, ¿sí? Y avanzar y llegar a ser el mejor. Bueno, ahora vemos, no, es que se necesitan alimentos saludables, es que se necesitan zapatos, sí, pero bueno, pero el simple hecho del campo, o sea, las canchas y todo esto, puedes hacerlo, ¿sí? ¿Quieres ser futbolista profesional? Ya es otra cosa, porque ahí sí son mafias y todo esto. Lo otro es el conocimiento. Hay bibliotecas públicas, Sí. universidad, la UAP, está su biblioteca y, o sea, buenísima, ¿no? No tengo computadora. Bueno, pues voy a la biblioteca y ahí seguramente a lo mejor prestan Computadora. computadora. Sí. Bueno, están los libros, ¿no? Y la tercera es la cuestión espiritual, ¿sí? Eso es gratis también, ¿sí? Entonces, nada más es cuestión de buscarle, sí, ese tipo de cosas, de tener el deseo, de tener a lo mejor la necesidad, como dice mi compañero, o miedo o miedo a esa, ¿no? Así es. Pero yo creo que ahí está, ese sería mi mensaje. Excelente, pues no me queda más que agradecerle, doctor. La verdad es que esto que nos comparte seguramente le tiene que ayudar a muchos. A un servidor ya le ha ayudado y me sigue ayudando todos los consejos que me ha dado. Yo no lo he hecho en saco roto y espero que muchos de los que nos están escuchando pues tampoco lo echen en saco roto, porque pues si alguien nos puede hablar de una experiencia de vida asociada, pegada a la ciencia, es usted. De nuevo le agradezco, doctor, y pues bueno, tenemos que cerrar, por ahí ya estamos en tiempo, pero pues Muchas sí. gracias. No, gracias a usted, doctor. Si en algún momento tenemos la oportunidad de hacer una segunda charla, estaría excelente, porque yo sé que hay mucho, pero mucho de lo que aún nos puede compartir. ¿De acuerdo? Yo estoy aquí puestísimo, ¿no? Y entonces le agradezco mucho esto que de alguna manera me ayuda a rememorar, pues, o sea, vivencias y anécdotas y ojalá y también, o sea, con el deseo
genuino de que le sirva, de pueda ser útil a alguien. Estoy seguro que así es, doctor. Pues gracias, nos despedimos. Esto ha sido todo por el podcast de ciencias. Nos vemos en la próxima. Hasta Hasta luego. pronto. Este podcast cuenta con el respaldo de el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible 2022-2023.